padre Gustavo Palacios nos va a dar su testimonio. El padre Gustavo es un sacerdote paraguayo quien hizo su seminario en Roma y fue ordenado en Roma hace 22 años por San Juan Pablo II. Estuvo 5 años después de ser ordenado en una parroquia allá y después volvió a Paraguay como padre espiritual del seminario Redemptoris Mater, que es el seminario de los neocatecúmenos. Fue párroco después en la ciudad de Mariano Roca Alonso por 9 años, luego en Areguá por 8 años y hoy está en la parroquia Virgen María Reina de Lambaré hace 5 meses. Fue testigo de un milagro eucarístico hace 3 años en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Es una revelación de carácter privada donde las hostias se convirtieron en pétalos de rosas y cuando estuvieron en sus manos desprendieron un líquido aguado de color rojo, con olor a rosas. Y está eso en proceso de investigación en Roma. Es un milagro que la Virgen María quiso bajo la advocación de la rosa mística. Buenas noches, Padre, le escuchamos. Bueno, una alegría el poder estar con ustedes en esta noche y poder compartir un poquitito la experiencia que he tenido con el ayuno y sobre todo la experiencia tan gratificante que he tenido con el Padre Claudio en los días en que estuvo por Paraguay. Participé de su misa, la que hizo en el Santuario Virgen del Rosario de Luque, donde sentí la necesidad de empezar el ayuno. Escuché hablar del ayuno, no me pareció una cosa exagerada, pero sí difícil, y yo creo que el momento particular que estaba viviendo en ese momento ayudó muchísimo para sentir en el corazón la necesidad de hacer el ayuno. Y en esa Santa Misa en Luque, cuando volví a hablar del ayuno, sentí que el ayuno era la respuesta de Dios a lo que yo necesitaba en ese momento, porque era un tiempo bastante difícil a nivel de ministerio, de repente la rutina, hacer las cosas como un profesional de la religión, porque ya después de mucho tiempo de ordenado, pues uno maneja perfectamente todo lo atinente al ministerio. Y uno puede ser de repente un excelente liturgo, pero no sentir, no experimentar ese encuentro personal e íntimo con el Señor a través de la liturgia, ¿no? O sea que el peligro que corremos los sacerdotes es acostumbrarnos a lo sagrado, y lo sagrado ya no te dice nada, ya no te habla, no te toca el corazón, no te mueve la conversión, no despierta en ti el deseo de la santidad, de entregarte al Señor, ¿no? Y cuando uno cae en la rutina, ¿qué es lo que te apetece? Te apetece el dinero, te apetece los placeres, empieza a mirar a las mujeres con otros ojos, no descubriendo en ellas hermanas en Cristo, te apetece el poder, te apetece todo lo que el mundo te ofrece. Recuerdo que, bueno, yo siempre tengo presente la tercera tentación que sufrió Jesucristo en el desierto, cuando el demonio le muestra todo el mundo, el esplendor del mundo, y le dice: todo esto es mío, y te lo daré si postrándote me adoras. Y bien, yo creo que estaba empezando a postrarme, dejándome engañar eh, por lo esplendoroso que trae consigo las cosas que el mundo te ofrece. Y bien, en ese momento participé de la misa. Ya había escuchado hablar del Padre Claudio años anteriores, pero nunca me llamó la atención hasta que empecé a sentir una necesidad de encontrar una respuesta de parte del Señor a un problema existencial, a un sufrimiento grande que yo estaba experimentando en ese momento.
O sea que yo lo que puedo decir es que el ayuno no es tanto una decisión personal que uno toma. Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero yo creo que en el fondo no soy yo el que escoge ayunar, sino es Cristo el que me elige a mí para poder hacer una experiencia de su amor, de su misericordia, de su perdón a través del ayuno. ¿Y cómo hace Cristo, cómo hace Él para elegirnos? A mí de modo particular me eligió a través del sufrimiento que trae consigo el pecado, la falta de entrega, la falta de fidelidad, la falta de amor al Señor, la falta de amor al ministerio, ¿no? Entonces, esa necesidad de perdón y de sentirme amado por el Señor ha preparado mi corazón para poder ayunar. Y cuando en Luque escuché la invitación del padre Claudio, dije, este es el momento, ¿no? Y bueno, entonces un grupo de parroquianos míos también me acompañaron y la experiencia ha sido fabulosa, ¿no? Bueno, la experiencia de ellos no la cuento, pero sí quisiera un poco hablar de la experiencia que yo he hecho del ayuno. Y entre tantos frutos, tantos efectos del ayuno, yo lo que rescato es la paz y la alegría interior del corazón que te da el ayuno. Es una sensación de comunión, eh, no una comunión en el sentido de sentir a Jesús cerca mío, sino una comunión en el sentido de sentirle a Jesús dentro mío y yo dentro de él. Una especie de fusión. Es como si Jesucristo entrara a formar parte de mi realidad más profunda, lo que filosóficamente se define como una realidad ontológica. O sea que Jesucristo entraba a formar parte de mi ser. No era un simple hombre que estaba a mi lado apoyándome o alentándome, sino que formaba parte de mi ser. Cristo y yo, una sola cosa, un solo espíritu. Esa sensación mística, espiritual, no sé cómo definirla, he hecho y es lo que me ha dado una paz y una alegría impresionante, ¿no? Eso es lo que yo más rescato. Y por supuesto que eso te devuelve la alegría de la llamada, la alegría del ministerio, el deseo de ser santo a través del ministerio, la tentación del poder, de la riqueza, de los placeres que pierden fuerza y Jesucristo te va regalando el deseo de ser humilde y de ser pobre. Un sacerdote rico que tiene mucho dinero difícilmente será rico ante Dios. El sacerdote, para ser rico ante Dios, tiene que ser pobre ante los hombres. Y yo creo que eso me está regalando el Señor, ¿no? La pobreza, pero dentro de esa pobreza, ¿por qué la pobreza hace rico al sacerdote, al cristiano? Porque en esa pobreza, y solamente en la pobreza material, de dinero, de falta de dinero, uno puede experimentar a Dios como un Padre providente. Por eso dice, pienso, el Evangelio, Jesucristo dice, qué difícil es que el rico entre en el cielo, porque, claro, el rico se enferma y tiene dinero, tiene seguro médico, tiene todo cubierto, se estresa y se compra un billete del avión y se va a la playa. O sea que el dinero, con el dinero, el rico provee a su vida aquello que cree necesitar para ser feliz. En cambio, el pobre depende única y exclusivamente de Dios. Y esta pobreza hace rico al hombre ante Dios, ¿no? Esa es un poco la experiencia que yo siento también. Yo le agradezco al Señor que me vaya dando este deseo de pobreza, porque realmente es la mayor riqueza que una persona, y de modo particular un sacerdote, puede recibir. Porque yo veo que lo que en el fondo pone en peligro el ministerio, la santidad y la entrega de un sacerdote es la codicia, la avaricia,
eh, el deseo de poseer y de asegurar su vida con el dinero, ¿no? Entonces, la paz y la alegría, eso es lo que yo más rescato. Y sobre todo, el que me haya devuelto la alegría de la salvación, la alegría del ministerio, de la elección de la llamada y sobre todo sentir que su espíritu me acompaña y me ayuda en el ejercicio del ministerio. Esto por un lado, ¿no? Y por otro, digamos que ya una gracia, digamos, un poco secundaria, como accesorio a esto que es fundamental para mí. He pedido por el matrimonio de mi hermana, me ha dicho, mira, yo me separo, ya no soporto, esto ya no va más. Entonces, en el ayuno, pues se han reconciliado, tienen sus problemas, no es, digamos, todo color de rosa, pero siguen juntos y sobre todo en ese contexto llegó el primer nieto, que los ha unido mucho más y ha dado la alegría a la familia, una alegría que hace mucho la habíamos perdido, ¿no? Llegó un nieto, una criatura a la familia después de 25 años. Entonces, uno, esto, ¿no? Hoy mi hermana sigue casada, tiene su familia completa y con dificultades, pero va siempre adelante. Lo otro, mi hermano que tenía dificultad para conseguir, bueno, trabaja, él hace sistemas y ofrece a las empresas, ¿no? Y nunca salía una venta, ¿no? O sea que no, era muy difícil, ¿no? Y bien, después del ayuno empezaron los contratos y al punto de que hoy está contratando otras personas para que le puedan ayudar. Entonces, bueno, o sea, Dios ha querido también de alguna manera dar a la familia esa tranquilidad que trae también consigo el dinero, porque también el dinero es una bendición de Dios. Tiene su peligro, pero es fundamentalmente una bendición de Dios, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Así, resumidamente, ¿no? La experiencia que yo puedo contar del ayuno, también a nivel de pastoral, me ha dado un criterio para poder ayudar a gente. Recuerdo que una vez llega a un matrimonio y me dice, padre, esta es la última oportunidad que le doy a Dios para que salve mi matrimonio. Y te pone entre la espada y la pared. Y le digo, ¿y qué le digo a esta gente, no? Porque me empiezan a contar los problemas que tenían y eran problemas muy serios, ¿no? Humanamente, no sé, imposible de resolverlos. Y mientras me venía a la mente penitencia, que hagan penitencia. ¿Y o sea, cómo hacer penitencia? A través del ayuno. Entonces, a ambos les dije, bueno, sin preguntarles si querían hacer, sino que con la autoridad que tenía como presbítero les dije, van a hacer 40 días de ayuno a pan y agua. Y me dice, perfecto, padre. Esa es la respuesta que estaba buscando, me dice, ¿no? Hicieron los 40 días de ayuno y otros matrimonios también, una situación difícil, y hoy están reconciliados y se quieren y va adelante el matrimonio, ¿no? O sea que, aparte de la gracia personal que he recibido, también el ayuno me ha dado un criterio para la pastoral en la parroquia y ha resuelto problemas humanamente imposibles. Porque cuando a Dios se le da la oportunidad para obrar, el Señor obra. Siempre tengo presente lo que dice María, grandes cosas ha hecho en mí el Todopoderoso. ¿Por qué Dios ha podido hacer grandes cosas en la vida de la Virgen María? Sencillo, porque ella se lo permitió. Nunca le puso ningún obstáculo. Siempre le dio a Dios libertad total. Lo que decía Santa Teresa de Calcuta, yo soy un lápiz en la mano de Dios. Y Dios puede escribir y hacer garabato lo que quiere con ese lápiz. Una libertad total, ¿no? Entonces, cuando uno le da oportunidad al Señor, Dios hace maravillas. Y yo he visto que una forma de darle permiso a Dios para que obre en la vida de las personas, en los matrimonios difíciles, es a través del ayuno. Entonces, una gracia a nivel personal y un criterio y una ayuda demasiado grande para la pastoral parroquial. Y de hecho, no sé, ya perdí nunca conté, ¿verdad? Pero muchísima gente de mi parroquia han hecho y siguen haciendo el ayuno. Bueno, un poco esto, no sé, así.
resumidamente. Gracias, Padre, muchas gracias. Y hablando de gracias, ¿nos puede hablar un poquito del milagro eucarístico que todos queremos escuchar también? Sí, yo cuando fui a Roca Alonso, invitado por un amigo, por mi compadre, eh, fuimos a la casa donde en realidad el milagro ocurrió en la casa eh, de la señora Lourdes, del matrimonio de Lourdes y de Raúl. Ella es psicóloga, el abogado, bien, entonces ha cambiado un poco la vida de ellos. La madre de Lourdes, una abuelita que rezaba todo el día, como 13, 14, 15 rosarios al día. Llegaba alguien a visitarla, vamos a rezar un rosario, y empezaron el rosario, ¿no? Y ya por la enfermedad no podía ir a misa y pedía la comunión. Entonces el ministro extraordinario de la comunión, en un día le lleva la comunión como todos los días, y ese día la abuelita le dice, Checo hipotá, hostia, no hipotá, le dice. ¿Y qué mamá le? Ya hause hostia, ¿no? Ya comulgase, le dice. Y notó que hablaba con dificultad, que tenía algo en la boca, y le dice, abrí un poco la boca, abre la boca y encuentra el pétalo. Entonces habla con el señor obispo y le dice para que lo conserve. Perdón, padre, un minuto, porque hay gente que no habla guaraní. Lo que el padre dice que la señora le dijo, yo quiero hostia, no quiero planta, le dijo. Sí, así mismo. Entonces, eh, abrió la boca la abuelita y encontraron un pétalo de rosa. Entonces, por orden del obispo, lo guardó en una teca, que es lo que nosotros usamos para llevar dentro la hostia consagrada cuando vamos a visitar a los enfermos. En una segunda ocasión, ya la hija le pasó lo mismo. Y una tercera ocasión, lo mismo, la hija, en su boca, la hostia se convierte en pétalo, ¿no? Y lo conservan en la teca. Resulta que cada vez que un sacerdote, un presbítero va a visitar la casa, le muestra a ella, digamos, las hostias convertidas en pétalos. Y cuando yo fui, llegué a la casa, de repente sentí un fuertísimo olor a rosa y empezó a sudar aceite, la imagen de la rosa mística. Y bueno, entonces ahí fue mi primera experiencia con ese tipo de manifestaciones de la madre, ¿no? Luego me colocó en la mano el paño que utilizamos para colocar sobre el altar, donde se prepara la patena con la hostia y el cáliz y el vino para la liturgia eucarística. Y sobre ese paño me colocó, que se llama corporal, colocó la teca con los pétalos y abrió. Y contemplé dentro y después algo me dice para que mirara por debajo de la teca. Levanté la teca y he visto una mancha de sangre en forma de corazón, ¿no? Le mostré y bueno, empezó a quitar foto porque el obispo había ordenado que se documentara toda manifestación, porque todo sirve a la hora de, digamos, de presentar los materiales para su investigación y para su estudio en laboratorios, ¿no? Luego, más adelante, un año después, volví a ir a la casa, tuve nuevamente la teca en la mano, pero ya sin el corporal, sin el paño. Y bueno, después, hablando, sentí la mano humedecida, miré y era ahí, he visto líquido color rojo y con un fuerte olor a rosa, ¿no? Yo pensé que la teca tenía un agujerito y que el agua de adentro estaba perdiendo. Miré dentro de la teca y he visto que el líquido de color rojo aumentó dentro de la teca. O sea que por dentro aumentó el líquido y por fuera, eh, no sé de dónde salía ese líquido, desbordó mi mano, empezó a correr líquido por mi brazo y fue ahí donde se quitó la foto y se grabó unos minutos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, por un descuido se publicó en Facebook y luego ya se viralizó y yo
no, o sea, no, ni idea tuve o sea, no pensé que iba a repercutir tanto. Y una amiga me envía de una página, no sé, creo que era de Colombia, había 186,000 me gusta, ¿no? De la publicación. Y yo me quedé, ¿no? Asombradísimo. Y empezaron a llamarme de todas partes, de España, de Italia, de África, de Colombia. Me llamó el director de radio Rosa Mística de Colombia para una entrevista. Y bueno, entonces empezaron a buscarme la prensa, la televisión. Cuando escuché llegar a la gente de Popular, me metí bajo la cama prácticamente, ¿no? Porque es un diario así muy sensacionalista y una cosa así tan delicada, pues no quería, ¿no? Hablé con la televisión, con un canal de televisión, después para aclarar bien cómo sucedieron las cosas y después me llamé a silencio, ¿no? Ya me escondí de la prensa y ya no hablé ni di entrevista a nadie, ¿no? Solamente una vez para que se tenga una versión oficial de lo sucedido y luego ya prácticamente desaparecí del mapa, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Pero he visto que este milagro ha sido también una gracia. Muchos sacerdotes han experimentado lo mismo. La única diferencia es que lo mío se publicó, lo de ellos no se publicó. Y bueno, de alguna manera, mi rostro y mi persona es, bueno, de alguna manera soy el sacerdote conocido como el sacerdote del milagro eucarístico, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que en el fondo eh, la Virgen quiere esta aprobación, esta advocación, porque ella en un principio, la primera aparición aparece con 3 espadas en el pecho, ahora aparecen rosas, pero inicialmente son 3 espadas clavadas en el pecho que simbolizan los 3 dolores que le causamos los sacerdotes a la Virgen. Uno, aquellos que abandonan el ministerio. Dos, aquellos que eh, enseñan herejías. Y tres, aquellos que, habiendo abandonado el ministerio, se convierten en enemigos de la iglesia. Entonces la rosa mística no tiene una aceptación tan fácil en el clero, porque en el fondo es como una denuncia al pecado de los sacerdotes. Y claro, o sea que a nadie le gusta que uno le esté indicando sus errores y sus pecados, ¿no? Y por ese motivo, de repente uno prefiere más, no sé, la Divina Misericordia, que tuvo una aceptación rápida y se expandió rapidísimo, al menos en Paraguay, ¿no? Pero la Rosa Mística tuvo sus dificultades, aunque el obispo de Brescia, donde está Montichiari, que es el lugar de la aparición, aprobó y construyó el santuario tal cual como la Virgen le pidió a la enfermera Pierina Gilli, que es una italiana, y bien, eso lo hizo viendo que año tras año aumentaba cada vez más el número de peregrinos que iban a Montichiari. O sea que posiblemente la Rosa Mística es la advocación que tiene más fieles seguidores, ¿no? Y bueno, son signos, ¿verdad? Que yo creo que la iglesia tiene que tomar en consideración y dar una respuesta al pedido de mucha gente de la aprobación de las apariciones a Pierina y también de esta advocación. La Virgen ciertamente es una sola, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sucedió en Montichiari es sobre todo un deseo de poder poner eh, a la par de Jesucristo a su madre. La gente, de hecho, hoy está pidiendo al Papa que se declare el dogma de la corredención, de María la corredentora, ¿no? De aquella que ayuda en la redención a su hijo, ¿no? Y bien, un poco es lo que la gente está pidiendo porque siente en su espíritu que María realmente es aquella que está trabajando seriamente para la salvación de las almas. Y hoy en día, pues también la gente está pidiendo mucho que,
que suceda la séptima aparición, que está pendiente, porque María en Fátima prometió 7 apariciones. La última, la sexta, fue cuando hubo el baile del sol, pero queda pendiente una aparición y se cree que será pronto y que inmediatamente después de esta séptima aparición, la última, va a suceder lo que prometió en Fátima, que es el triunfo de su corazón inmaculado. Entonces yo creo que la vocación mariana y sobre todo la rosa mística y con este milagro eucarístico quiere de relieve esta unidad íntima de la madre con su hijo, porque prácticamente esta unidad de María con Jesucristo es la primera, se da en el momento de la concepción de Jesucristo en el seno virginal de María. Y a partir de ahí hasta la fecha, nunca más se ha roto esta unidad. De hecho, hoy María está en el cielo en cuerpo y alma con su hijo. O sea que sigue esta unidad y juntos están trabajando por la salvación. Yo creo que en el fondo este milagro eucarístico, si se aprueba, porque Roma después tiene que estudiar y aprobar, hará posible la aprobación de esta vocación de la rosa mística y el reconocer que María, juntamente con Jesús, los dos corazones, triunfarán y aplastarán definitivamente la cabeza de la serpiente. Esto es un poco una interpretación que yo hago, ¿no? También es los sueños de Don Bosco, ¿no? Donde pone a María, la Iglesia, Jesucristo y la Eucaristía, lo que salva realmente a la humanidad y a la Iglesia. Yo pienso eso, ¿no? Ya después Roma se va a encargar de, digamos, de dar una palabra definitiva sobre lo que ha sucedido. Muchas gracias, Padre. Le damos infinitas gracias por su tiempo, por su testimonio, porque esto nos ayuda mucho a todos, a los que no están del todo convencidos, como le estuvimos hablando. El Señor nos llama por varios motivos y el ayuno lo podemos hacer por nosotros mismos, le podemos hacer por otras intenciones y esto ayuda al escuchar y sobre todo de un sacerdote tan entregado como usted, los que conocemos acá en Paraguay, sabemos de su obra, de todo lo que ha hecho. Y ahora justamente Gustavo y Mirna nos van a hablar ya de uno de los frutos del ayuno, que es la caridad. Y sabemos que dentro de la caridad, el practicar las misas gregorianas, el ofrecer las misas gregorianas por las almas del purgatorio, es la mayor caridad que podemos hacer y es la que al Señor Jesucristo le gusta más. Y el Padre Gustavo está dentro de nuestro grupo de sacerdotes que ofician las misas gregorianas. Entonces, Mirna y Gustavo, le escuchamos, le cedemos la palabra a ustedes para seguir aprendiendo un poco más de todo esto.